La Primera Guerra Mundial fue uno de los conflictos más mortíferos en la historia de la humanidad, en el cual murieron más de 40 millones de militares y civiles. La vida de un soldado en las trincheras era un verdadero infierno. Soportaban enfermedades, hambre, ratas, olores horribles y cadáveres por todas partes. Y lo más importante, tenían que enfrentarse a la realidad de que podían morir en cualquier momento. Hoy vamos a descubrir cómo era ser un soldado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Pero antes de hacerlo, te invito a suscribirte a nuestro canal para pertenecer a nuestra comunidad de curiosos, dejar tu like en este vídeo para apoyarnos y escribir en los comentarios qué otros temas te gustaría que tratásemos. Ahora vamos a las trincheras. Desde octubre de 1914 hasta marzo de 1918, las fuerzas británicas, francesas, alemanas, rusas, otomanas y austriacas lucharon en trincheras, una serie interconectada de caminos embarrados excavados a unos 2 metros de profundidad y casi 2 metros de ancho en el suelo en las líneas del frente. Si bien las trincheras proporcionaban cobertura y protección contra el fuego enemigo, irónicamente, también fueron la causa de muchas muertes debido a sus condiciones semejantes a las de una alcantarilla. Cuando escuchas sobre las trincheras de la Primera Guerra Mundial, podrías imaginar una serie de caminos excavados rudimentariamente, pero estas trincheras tenían un diseño estratégico y deliberado. Los aliados y las potencias centrales diseñaron sus trincheras como un mecanismo de defensa. Las armas pesadas y agresivas obligaron a ambos bandos a refugiarse, así que las trincheras se convirtieron en una forma de mantener una línea sin exponer a los soldados. Las trincheras también se excavaban en zigzag y curvas, lo que creaba esquinas y pasillos, proporcionando mejores puntos de observación y escondites para los soldados. Estos patrones en zigzag evitaban que los enemigos infiltrados saltaran a la trinchera y acabaran con todos a la vista. Y cada trinchera tenía un propósito diferente. Algunas servían como corrales para tropas en descanso, otras para almacenar suministros y otras para desechos. Cubrirse de barro pastoso puede parecer divertido. La gente paga mucho dinero para cubrirse de barro orgánico en spas de lujo en nombre de una piel más saludable. Pero durante la Primera Guerra Mundial, la exposición prolongada a las trincheras inundadas y embarradas podía causar pie de trinchera. Podías perder los dedos de los pies o, peor aún, los pies. El pie de trinchera era tan común que afectó a aproximadamente 75,000 soldados británicos. También se descubrió en la Primera Guerra Mundial que los soldados se inspeccionaban los pies entre ellos. Se emparejaban de 2 en 2 y cada compañero era responsable de los pies del otro. Generalmente aplicaban aceite de ballena para prevenir el pie de trinchera, que podía ocurrir en cualquier condición fría y húmeda. De hecho, se informó que algunos asistentes a festivales como Glastonbury, Leeds y Download desarrollaron pie de trinchera debido a las condiciones frías, húmedas y embarradas en esos eventos. Aunque las técnicas médicas avanzadas significaban que los médicos estaban mejor equipados para manejar la salud de los soldados en la Primera Guerra Mundial que en conflictos anteriores, aún era común que los soldados simplemente enfermaran y murieran. Las condiciones frías, húmedas e insalubres en las trincheras no ayudaban a fortalecer a los soldados, y los elementos implacables los hacían propensos a enfermedades. Los piojos circulaban en las trincheras y propagaban enfermedades como la fiebre de las trincheras. Y no era raro que los soldados despertaran encontrando ratas comiendo sus raciones o a ellos mismos. Sí, las ratas eran tan audaces que mordían a los soldados dormidos. Y no olvidemos que las trincheras fueron el caldo de cultivo para uno de los brotes más mortales de la historia, la pandemia de influenza de 1918. Debido a la Primera Guerra Mundial, los sistemas inmunitarios ya debilitados de los soldados, afectados por la desnutrición, el estrés del combate y los ataques químicos, eran muy susceptibles a la enfermedad.
La Primera Guerra Mundial cambió el 22 de abril de 1915, cuando las fuerzas alemanas sorprendieron a los soldados aliados en el frente occidental, disparando más de 150 toneladas de gas letal de cloro contra 2 divisiones coloniales francesas en Ypres, Bélgica. Estados Unidos, que entró en la Primera Guerra Mundial en 1917, también desarrolló y utilizó armas químicas. El futuro presidente Harry S. Truman era capitán de una unidad de artillería de campo de IEU, que disparó gas venenoso contra los alemanes en 1918. En total, se utilizaron aproximadamente 100.000 toneladas de armas químicas en la Primera Guerra Mundial, hiriendo a alrededor de 500.000 tropas y matando a casi 30.000 hombres, incluidos 2.000 estadounidenses. Los ataques con gas eran aterradores. Era un nuevo nivel de guerra que nadie esperaba. Un ataque con gas podía herir gravemente o matar a cualquiera que tuviera la mala suerte de estar cerca. También dependía de cómo soplara la brisa en ese momento. Los soldados no estaban en las trincheras las 24 horas del día durante meses. En realidad, los soldados solo pasaban entre 1 y 7 días a la vez en las trincheras, en reserva cercana y en descanso. Este proceso limitaba la cantidad de tiempo que un soldado pasaba en las sombrías trincheras, y la rotación era increíblemente importante para gestionar su estrés. Aunque descanso podía ser un término engañoso, si los regimientos estaban con poco personal, los soldados eran generalmente reclutados para expandir y reparar las trincheras. En el otro extremo del espectro, algunos soldados también aprovechaban su tiempo fuera de las trincheras para visitar burdeles. Para 1918, 1 millón de soldados franceses habían sido tratados por ITS. Los soldados de primera línea, que se veían obligados a enfrentarse a la muerte y la violencia día tras día, naturalmente desarrollaban heridas psicológicas dañinas. El clima de alto estrés de la guerra de trincheras llevaba a ansiedad extrema y ataques de pánico, aunque los oficiales médicos y militares utilizaban términos como shock de las bombas para describir lo que estaba ocurriendo, lo que ahora llamamos trastorno de estrés postraumático, TEPT. Muchos soldados que sufrían de shock de las bombas eran enviados a casas de convalecencia para recuperarse. De hecho, el término shock de las bombas fue acuñado durante la Primera Guerra Mundial. Algunos soldados que sufrían esta condición eran juzgados e incluso ejecutados por crímenes militares, incluidos deserción y cobardía. Piensa en ello. 266 soldados británicos fueron ejecutados por deserción, 18 por cobardía, 7 por abandonar un puesto sin autorización, 5 por desobediencia a una orden legal y 2 por arrojar las armas, todo porque nadie sabía cómo manejar el TEPT. La comida en las trincheras era un tema importante durante la Primera Guerra Mundial. Naturalmente, era horrible, pero era importante para mantener a las tropas en marcha. El ejército británico empleó a 300.000 trabajadores de campo para cocinar y suministrar la comida. La dieta de los hombres consistía en pequeñas raciones de carne hervida, tocino, verduras y pan, aunque podía tardar hasta 8 días en llegar a las trincheras. Y para entonces ya estaba duro. Pero los soldados ingeniosos resolvieron el dilema del pan duro por su cuenta, rompiendo los panes duros, añadiendo patatas, cebollas, pasas o lo que estuviera disponible, y hirviendo la mezcla en una bolsa de arena. Para el invierno de 1916, la harina estaba tan escasa que el pan se hacía con nabos secos y molidos, y la comida principal era ahora una sopa de guisantes con algunos trozos de carne de caballo. Los soldados podían tener que lidiar con comida horrible, pero una cosa que esperaban con ansias era el alcohol que recibían, lo que proporcionaba valor líquido a los hombres en las trincheras. Aunque millones de personas perecieron y parecía que había una nueva batalla cada día, la vida de un soldado en las trincheras a menudo se pasaba sentados,
sin hacer nada más que esperar el próximo tiroteo. Parece imposible aburrirse cuando estás rodeado por el enemigo, pero el aburrimiento era el estado más común, y los oficiales lo sabían. Estaban preocupados de que los soldados, sin nada que hacer, se metieran en problemas. Así que el ejército británico los animaba a ser creativos como una forma de levantar la moral. Uno de los artefactos británicos más memorables que surgió del puro aburrimiento de la vida en las trincheras fue la producción de una revista de trincheras. The Wipers Times fue una de esas revistas que los soldados imprimían. Los soldados ingleses estacionados cerca de Ypres, que pronunciaban erróneamente como Wipers en Bélgica, encontraron una vieja imprenta y la pusieron en buen uso publicando su propia revista y circulándola en las trincheras. La revista no informaba sobre las noticias duras de la guerra. Estaba llena de poemas, ensayos y chistes y parodias de la guerra que estaban luchando. El tono era oscuro, humorístico y a veces conmovedor, como una mezcla entre The Onion y un periódico de secundaria. Por muy mala que fuera la Primera Guerra Mundial, la primera Navidad de la guerra, en 1914, trajo un espíritu de humanidad y unidad que contrastaba fuertemente con la vida en las trincheras. En la víspera de Navidad, un coro de villancicos de las trincheras británicas y alemanas resultó en una tregua tentativa para las fiestas. Soldados de lados opuestos de la tierra de nadie salieron de sus trincheras y se encontraron, trayendo buena voluntad y regalos improvisados. Era extraño ver a soldados franceses, alemanes y británicos cruzar trincheras hacia la tierra de nadie para intercambiar saludos navideños y conversar. Pero allí estaban, intercambiando cigarrillos, jugando al fútbol entre ellos e intercambiando comida y recuerdos. Desafortunadamente, la paz no duró mucho. La lucha se reanudó al día siguiente y la buena voluntad volvió a convertirse en animosidad. Al año siguiente, algunas unidades organizaron treguas para congregarse y recuperar los cuerpos de sus compañeros soldados abatidos en la tierra de nadie. Pero las treguas no fueron tan extendidas como en 1914, en parte debido a órdenes de los altos mandos de ambos lados prohibiendo las treguas. Uno de los legados más interesantes y sorprendentes de la Primera Guerra Mundial fue su efecto en el lenguaje. La mezcla de nacionalidades, lenguas, dialectos, acentos y orígenes sociales de los soldados en las trincheras produjo un glosario inusual de jerga militar. Por ejemplo, los soldados británicos llamaban a las granadas enemigas aplastapatatas y usaban la frase tropas de asalto para describir a los soldados que realizaban ataques arriesgados y rápidos. El término caso perdido, basket case, fue otro término que se originó durante la Primera Guerra Mundial. Los casos perdidos eran soldados heridos que eran sacados de las trincheras en largas cestas con forma de ataúd debido a la pérdida de sus extremidades. Cuties, piojos, es una palabra que surgió en 1915 del coot, un tipo de pato conocido por estar infestado de piojos y otros parásitos. Bueno amigos, y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Te invito a dejar tu opinión en los comentarios que están debajo de este vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.